Bien, buenas tardes. Hoy vamos a ver algo de legislación. En ergonomía, la legislación que tenía el 351 era muy poquita. Recién hace unos pocos años que ha empezado a haber más cantidad de elementos que de alguna manera le den forma a la ergonomía. Cuando nosotros vamos a hacer una inspección o un análisis o un estudio ergonómico, siempre tenemos que remitirlos a un documento. En este caso, hoy vamos a ver un documento en particular, una legislación en particular, dentro de todo el grupo de legislaciones que hay en ergonomía. Y la pregunta es, bueno, ¿cuál es el grado de riesgo ergonómico que tiene esta determinada tarea? Este es un ejemplo, pero puede ser cualquier otro. El 351, que fue la ley madre, digamos, de la seguridad, tenía algunos artículos pequeñitos sobre ergonomía. En el 2003 salió la resolución 295 que determinó algunas especificaciones técnicas sobre ergonomía y levantamiento manual de carga y sobre exposición a radiaciones, que modificó el 351. En el 2015 salieron dos resoluciones, una fue la 3345 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que estableció los límites máximos de carga manual, porque no lo sabía. O sea, las bolsas de cemento venían de 50 kilos y la gente se partía la espalda al levantarlas. Ese mismo año salió la resolución 886 de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que es el protocolo de ergonomía, que es el estudio de un puesto de trabajo o de varios puestos de trabajo, donde se establece cuál es el grado de riesgo que tiene ese trabajo. Y está compartimentada para que uno lo pueda ir estudiando paso a paso. En el 2018 salió la resolución 42 sobre manipulación y desplazamiento de obras o lugares de construcción, donde se le dio una limitación a los pesos máximos que se podían mover en algunas cosas. Les decía, hoy vamos a ver la resolución 886 y en el anexo y las planillas que tiene están los factores de riesgo ergonómico para un montón de condiciones de trabajo que pueden dar lugar a algún tipo de accidente. Por ejemplo, levantamiento y descenso de pesos, estrés de contacto, que es cuando uno está en contacto con una herramienta o las rodillas con el piso o estamos apoyados en alguna superficie que pueda ser lesionante, movimientos repetitivos, transporte de cargas, posturas forzadas, agachado, trabajando, alguna vez lo comentamos, debajo de un auto, cosas por el estilo, lo que se llama bipedestación, es decir, las personas que trabajan o tienen que trabajar paradas todo el día o caminando todo el día, los estudios de confort térmico, cuando esas tareas se hacen con demasiado frío o demasiado calor, todo lo que pueda hacer empuje y arrastre de cargas y vibraciones. Esta es lo genérico y ahora vamos a ir viendo cuáles son los riesgos que hay según un estudio que hizo la Fundación Argentina de Ergonomía. Por ejemplo, en el riesgo ergonómico, analizadas 2.757 tareas distintas, el riesgo ergonómico por posturas forzadas está en el 43%. El riesgo ergonómico por levantamiento de cargas está en el 21%. El riesgo ergonómico por empuje o arrastre de cargas es el 11%. Y el riesgo ergonómico por bipedestación es el 39%. Estos son porcentuales de riesgo que tienen las tareas, analizadas 2.757 tareas distintas. Es decir, que nos da una idea del grado de riesgo que tiene el trabajo en nuestro país. El anexo 1, en la planilla 2A, habla de criterios de exposición para levantamiento y descenso de pesos. ¿En qué consiste? Todas las tareas donde hay que levantar o bajar manualmente cargas de entre 2 y 25 kilos. Realizar diariamente en forma cíclica entre 1 y 360 levantamientos o descensos por hora. Levantar o bajar manualmente cargas de pesos superiores a 25 kilos. Levantar, sostener y depositar cargas de 30 centímetros por encima de la altura del hombro. Levantar y sostener o depositar carga 80 centímetros de distancia horizontal, es decir, a lo lejos.
Girar o inclinar la cintura más de 30 grados en un sentido o el otro. Cargar, mover cargas de formas irregulares. Alguna vez creo que yo di un ejemplo de mover sandía, que son difíciles de asir, no tienen forma de agarrarlas, o que se deforman, como las bolsas de cereales, o que hay un movimiento en su interior, es decir, yo muevo la carga, pero levanto la carga, pero la carga tiene adentro algo que se mueve y que se puede desplazar fácilmente. Levantar y sostener y depositar la carga con un solo brazo, o en aquellas donde se presenta alguna manifestación temprana de trastornos musculoesqueléticos. El TME significa trastornos musculoesqueléticos. Son daños que se dan en la cintura, en los hombros, en los brazos, en las manos, en la columna vertebral, en la cabeza. Trastornos que pueden ser permanentes. Ejemplos de este tipo de tarea: mover cargas, levantar objetos pesados, como pueden ser garrafas o bolsas, levantar elementos de mucho peso, como puede ser un lavarropas o mover una heladera, levantar bolsas de harina, por ejemplo, que suelen pesar 25 kilos, 30 kilos. Antiguamente las bolsas de cemento pesaban, y de cal, las de cal pesaban 40, las de cemento pesaban 50, entonces eso se evalúa y se ve cuál es la frecuencia con que se hace. Lo mismo pasaría con las tareas del supermercado, donde, por ejemplo, la cajera rota permanentemente la cintura para mover los elementos que están sobre el pupitre de despacho. El movimiento o el giro de determinados tipos de carga, donde se rota la cintura para moverla, levantar algunas cargas que pesan más de 25 kilos, por ejemplo, una lata de pintura. Una lata de pintura de 20 litros pesa unos 23 kilos aproximadamente, mover cajones o cosas por el estilo. Esto también a veces interviene no solamente en el trabajo, sino en lo que puede ser el uso en nuestra familia. Es decir, una criatura que nosotros la cargamos con una mochila, le estamos produciendo un daño desde pequeño que después no se va a corregir. Lo recomendado es que la mochila escolar no debe superar el 10% del peso corporal del estudiante. Es decir, un chiquito que pesa 35 kilos, la mochila no debería pesar más de 3,5 kilos para no producirle un daño permanente. Estas tareas se analizan a través de estas planillas que ustedes tienen en el decreto, donde hay que identificar la tarea, el puesto de trabajo, y se van describiendo todas las posibilidades que recién comentábamos, y lo que hay que poner es si se cumple, o sea, si ejecutan ese tipo de tareas o no. Si todas las respuestas son no, se presume que el riesgo es tolerable. Si alguna respuesta es sí, el empleador no puede presumir que el riesgo sea tolerable, por lo tanto tiene que tomar algún tipo de medida correctiva. Hacer una evaluación de riesgos y hacer una medida correctiva. Después vamos a ver que hay una planilla donde se detectan todas las condiciones que no son normales o que por lo menos son dañinas, y ahí hay que hacer y proponer medidas de corrección. La planilla 2B establece o se dedica a otro tipo de tareas, que serían, por ejemplo, tareas cíclicas con una frecuencia mayor de un movimiento por jornada, empujar y o arrastrar un objeto recorriendo una distancia mayor de 60 metros, empujar o arrastrar cíclicamente objetos cuyo esfuerzo medido con un dinamómetro supera los 34 kilogramos fuerza. Estamos hablando de alguien que toma un carrito y lo tiene que arrastrar con carga, o lo tiene que empujar con carga, cuando eso se mide con un dinamómetro, que es un medidor de fuerza, que se pone entre el carrito y la mano de la persona, y entonces, según lo que eso tracciona, te da el valor y se hace la medición. Empujar objetos rodantes requiere un esfuerzo inicial medido con el dinamómetro de 12 kilogramos fuerza para hombres y hasta 10 kilogramos fuerza para mujeres. Arrastrar un objeto rodante que requiere un esfuerzo inicial medido con el dinamómetro mayor de 10 kilos fuerza. Empujar o arrastrar con dificultad debido a la superficie, porque la superficie es muy rugosa, porque el piso es de tierra, porque está inclinado, porque hay desniveles, es decir, tienen problemas o
se le van sumando dificultades. No se puede empujar o arrastrar con ambas manos, hay cosas que se tienen que mover con una sola y entonces el esfuerzo es mayor, o el apoyo se encuentra por encima del pecho o por debajo de la cintura, donde hay que elevarse demasiado o agacharse demasiado. El esfuerzo inicial requerido se mantiene significativamente una vez puesto en movimiento el objeto, es decir, yo tiro de un carrito cargado de cajas y lo voy arrastrando y lo tengo que arrastrar por toda la planta. Entonces, bueno, se mantiene significativamente. Empujar o arrastrar el objeto rodante haciéndolo con una sola mano, o ya cuando la persona presenta alguna manifestación temprana de trastornos musculoesqueléticos. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que serían ese tipo de tareas, o sea, mover un pallet cargado de cajas con, no sé, lata de tomate, mover una bobina de papel, mover elementos con un carrito eléctrico con una sola mano, o mover cajas dentro de un camión con una carretilla. Esa evaluación de empuje y arrastre manual de carga también tiene su planilla, y esa planilla es la que me va a decir cómo evaluar este tipo de tareas. La tercera planilla es para o el tercer análisis es para el transporte manual de elementos de peso. Por ejemplo, transportar cargas con un peso entre 2 y 25 kilos, desplazarse sosteniendo la carga manualmente, recorriendo una distancia mayor a 1 metro, realizar la tarea en forma cíclica. Hablamos alguna vez de los que descargan un camión de ladrillos o un camión del mercado central cargado de cajones de fruta o cosas por el estilo. Transportar cargas manualmente a más de 20 metros, transportar cargas manualmente a más de 25 metros, de más de 25 kilos, transportar cargas entre 1 y 10 metros con una masa acumulada mayor a 10.000 kilos durante la jornada. No es que mueve 10.000 kilos, sino que mueve 10.000 piezas de 1 kilo, o 5.000 de 2 kilos, o 2.500 de 4 kilos, o así sucesivamente. Transportar la carga entre 10 y 20 metros con una masa acumulada mayor de 6.000 kilos durante la jornada. Y aquí repite, cargas con formas irregulares, difíciles de asir, que se deforman o hay movimiento en su interior. O con trastornos tempranos musculoesqueléticos. Sería el caso del movimiento de cajas en un depósito, el movimiento de tablones o bolsas en una obra, el movimiento o apilado de cajas por encima de la cabeza, o cosas por el estilo. Respecto de este movimiento de cosas pesadas, la industria salió a una resolución, que es la 13 del 2020, es nuevita, debe tener 3 meses aproximadamente, salió a principio de año, donde para la industria frigorífica prohíbe que las cargas sean mayores de determinado peso. Antiguamente se hacía el transporte de la media res a hombro. Esto estamos hablando de una carga de 130, 140, 170 kilos. Entonces, estos señores, estos trabajadores que hacían ese esfuerzo, terminaban con la cintura destrozada, la columna con pinzamientos, pinzamientos de vértebra, cosas por el estilo, y esto fue prohibido. Hoy está limitado a 25 kilos y los empleadores están obligados a utilizar o a disponer para ese transporte carretillas, zorras, elementos que permitan hacerlo por medios mecánicos. Esta es la planilla, que es la planilla 2 del anexo 1, donde se evalúan todos estos tipos de cargas, cargas superiores a 25 kilos, distancias superiores a 20 metros. Por ejemplo, se movían esos 170 kilos de la media res entre el camión y la carnicería. Estamos hablando de 20 metros por lo menos de movimiento. Y la suma de esos movimientos a través de algún tipo de elemento mecánico es lo que se pauta ahora para poder hacer estas tareas.